Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo, ahora en una situación muy particular porque lo estamos haciendo desde las casas de los distintos participantes, pues seremos 3 participantes, atendiendo las sugerencias de las medidas sanitarias que debemos todos de respetar. Y queremos insistir en este programa, usen los cubrebocas. Está demostrado en la estadística internacional que este simple objeto puede disminuir sensiblemente la infección. Usen los cubrebocas cuando salgan de su casa, si tienen que ir al mercado, si tienen que ir a una tienda, pónganse los cubrebocas para que también sus vecinos los vean con cubrebocas. En la República Checa se regalan entre los ciudadanos los cubrebocas. Utilicen los gels sanitarios cada vez que ingresen a su casa y lávense las manos tan frecuentemente como les sea posible. Parece muy sencillo, lo es en algún sentido, pero por desgracia en las calles de nuestro país no estamos viendo estas medidas, Carlos, y esto es algo que me preocupa mucho. Completamente de acuerdo, Federico, pero además también pueden usar esto, miren. No se requiere necesariamente que sea cubrebocas. También está mostrado que basta cubrir la boca. No salgan con una máscara N95, son para el personal médico, pero cuiden para que se cuiden ustedes y para que cuiden al resto de los mexicanos. Porque como decía Federico, una de las razones que explica el éxito de Corea del Sur o de China es que desde epidemias previas han internalizado muy bien la importancia de usar cubrebocas. Pero habiendo dicho esto, Federico, yo creo que deberíamos de arrancar con los anuncios que se hicieron el día de ayer, o más bien el informe que el presidente dio de su primer trimestre de este segundo año de gobierno, que tuvo una serie de medidas económicas que quizá podemos platicar más adelante, porque me parece que podemos aprovechar a un invitado que tenemos el gran gusto y el honor de tener con nosotros para poder platicar con él sobre uno de los pocos apoyos sectoriales que se han dado. Como ustedes saben, las empresas mexicanas van a tener lo que se dice un doble shock. Va a caer la demanda de los productos de muchas de ellas y va a caer la capacidad de producir de muchas de ellas, pues por la contracción de la demanda y por los decretos sanitarios que impiden a muchas de ellas producir muchas cosas. Y una de las industrias que sí tuvo un apoyo sectorial específico es la industria de la radio y televisión, y tenemos el gusto de tener hoy al presidente de la Cámara, José Luis Rodríguez. José Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Carlos y Federico. José Luis, qué gusto verte. Y creo, Carlos, si te parece bien, yo creo que sería importante explicar el origen de esos tiempos del Estado en los años 70 y la asignación que se hacía al Ejecutivo, al Judicial, a los órganos autónomos. Creo que José Luis nos podría explicar porque realmente es algo que las nuevas generaciones no tienen por qué conocer y vale la pena que se explique, ¿no? Sí, como bien dices, mi querido Federico, este es un tema pues muy aterrizado a nuestra industria y pocos lo conocen. Mira, los tiempos oficiales, que es la totalidad de los tiempos, llamémosle, están compuestos de 2. Una cosa son los tiempos de Estado, que en su origen nacieron con el propósito de que fuera una especie de pago por el aprovechamiento del espectro, de la señal, ¿verdad? De la frecuencia que tenemos. Y posteriormente, que esos son 30 minutos diarios, y son 30 minutos tanto para radio como para televisión, ¿sí? Por otro lado, están los tiempos fiscales, ¿sí? Los tiempos fiscales, esos duran en radio 35 minutos y 18 en televisión. Ambos complementan lo que son los tiempos oficiales. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de los tiempos fiscales. Estos tiempos fiscales son los que nacieron a partir de 1968, se publican en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968. Es decir, 2 meses y algo más, ¿no? Posterior a los muy trágicos y lamentables hechos estudiantiles del 68. Y ahí vinieron como una especie de revancha, una venganza, así, porque así fue, ¿no? Donde se pretendió ponerle el zapato en el cuello a la industria de la radio y la televisión
derivado de que no estábamos haciendo otra cosa que lo que nos corresponde. Una de nuestras funciones básicas, pues, es cubrir la información y darle voz y cabida al pueblo de México. Eso es lo que hicimos. Entonces se molestaron y dijeron, ah, sí, pues ahí te va esta. Y entonces ese impuesto, más que impuesto, una imposición, nació así. Entonces, teníamos ese origen. Durante muchos años eso se cobró como impuesto y luego se cambió por un tiempo para el estado del tiempo de la radio y de la televisión. ¿Cuál es la situación ahora? Porque en esta emergencia hubo un decreto, o se va a presentar un decreto que no está publicado, por lo menos que yo sepa, que se le va a regresar ¿qué? A la radio y a la televisión. Mira, aquí como lo estableció el presidente de la República y tratando de ser respetuoso de otros poderes y de los organismos autónomos, lo que va a regresar es la parte que le corresponde a él precisamente de los tiempos fiscales. Los tiempos fiscales se dividen entre lo que es el poder judicial, que le corresponde un 10%, el poder legislativo, que le corresponde un 30%, y los organismos autónomos, que les corresponde un 30%. El restante, que es el 40%, es el que va a ceder en su uso para que haya más contenido para el pueblo de México por parte de la Presidencia de la República. Ahora, esto tiene beneficios muy concretos para la industria, en tanto que esos tiempos pueden ser comercializados y pueden suponer ingresos para las distintas empresas, que hay que decirlo, la gente conoce las locales y las nacionales, pero ya en conjunto estamos hablando de una multiplicidad de empresas que se dedican a comunicar a lo ancho y largo en nuestro país. ¿Tienen ustedes calculado de cuánto estamos hablando? Mira, te comento, al inicio cuando ya se maneja, bueno, no al inicio, ya posteriormente, cuando se vuelve a redactar el decreto, se estipula que esos tiempos no serán comercializables. El espíritu de la ley en aquel momento era que el propio Estado no se fuera a convertir en un competidor de la industria. Luego entonces, esos tiempos no se pueden comercializar, independientemente a que también los tiempos para comercializar de radio y televisión están topados. ¿Cómo se van a utilizar? Va a ser contenido para el público, ¿sí? Aquí la intención es que una vez que está en la misma ley contemplado esto, salvo que hubiera una modificación de la ley, ¿sí? Estos tiempos se van a convertir en contenido para el público, o sea, van a tener más carnita, vamos a decirlo así, ¿no? Nuestro sector está excesivamente sobregravado, puesto que además de que nosotros, por el espectro que decía hace un momentito, pagamos unas cantidades gigantescas, exorbitantes con respecto a otros países, y que además las tenemos que pagar en una sola exhibición de un golpe y porrazo, a diferencia de otros países que se van pagando año con año. Aquí nos hicieron pagarlo por la duración de todo lo que era la duración de la contraprestación, que fue por 20 años. Entonces, además de eso, nosotros también pagamos derechos y estaban estos tiempos fiscales que ya les dije cuáles fue la razón de ser, ¿no? Es muy aprovechando que te tenemos, el otro tema que yo creo que enfrenta la industria pues, es el cambio tecnológico. De ser la única fuente o la principal fuente de pues, contenidos audiovisuales en casa o de pues, radio, música, etcétera, pues han entrado todas estas nuevas plataformas de streaming, de línea, de directo, distintos paquetes. ¿Cómo ves los retos del sector en un contexto además la gente está quedando en casa, que en principio es una oportunidad para regresar a ellos, aprovechar que pues tienen más tiempo que otros momentos? ¿Cómo se están planteando estratégicamente este momento, José? Mira, te comento muy agraciadamente, como lo mencionas, la audiencia tanto de la radio como de la televisión ha crecido, y no nada más en México, sino en todo el mundo. Algo de lo que gozamos nosotros es de la credibilidad de la gente. La gente cuando dice, lo oí en la radio o lo vi en la tele, entonces se hace una realidad, porque muchas veces se duda de las noticias que fluyen en otros medios, ¿no? He de decirte que nosotros hemos capitalizado esos medios y al día de hoy tenemos nosotros
una producción multiplataforma a través de la cual interactuamos permanentemente con la gente. Para que te des una idea, antes nosotros del 100% de nuestra interlocución o intercomunicación con la gente era el 10%, era el 100% por teléfono. Hoy es tan solo el 10%. Hoy todo lo demás se está manejando a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, en fin, es muy diverso. Ahora, hay algo muy importante. El único medio absolutamente gratuito para el público es la radio y la televisión. O sea, nosotros no cobramos por usuario. Nosotros damos un servicio absolutamente gratuito, ¿sí? Y lo damos con mucho gusto, ¿sí? Pero eso nos coloca en una situación de desventaja muy grande, porque el recurso se nos recorta de un modo severo, independientemente a que nosotros, al ser un sector así de grabado y así de controlado, vamos a decirlo así desde el punto de vista legal, ¿sí? A los demás les permiten transmitir lo que quieran a la hora que quieran, y a nosotros todo el tiempo nos están poniendo más controles y más controles. Me refiero de carácter comercial, ¿sí? Y de contenido. También de contenidos, porque los streaming pueden pasar películas de adultos a cualquier hora del día. Exactamente, y también cualquier tipo de anuncio, ¿sí? Y no pagan nada, porque además lo que pagan se lo cobran al consumidor. Eso es una peladez. Yo creo que cualquier empresa que esté en México o que entre a México debería de pagar los impuestos como ustedes y cualquier trabajador de nuestro país que contribuimos. Entonces, también deberían de grabar aquellos. Estamos en una situación de desventaja muy grande al respecto, pero bendito sea Dios, la radio y la televisión, por ese factor de ser el único medio gratuito, somos un medio que disfrutamos de la alegría y de la emoción de la gente a través de los partidos de fútbol, en las mañanas con los locutores, que se llega a tal grado de intimidad que ni siquiera tocamos el timbre y ya estamos adentro de las casas. Fíjate que a mí me gustaría agregar en este mismo sentido, pues dos buenas noticias. Y una de ellas es que las encuestas de opinión muestran que la radio y la televisión en México han ido cobrando cada vez mayor credibilidad. Incluso cuando hay muestras locales, destacan algunas estaciones de radio, por ejemplo, en ciertas ciudades, programas muy específicos que son la base de la información de millones y millones de personas. Creo que es una buena noticia porque digamos, la credibilidad institucional es algo que nos beneficia a todos. ¿Qué diéramos porque fuera así con las policías, que fuera así con los ministerios públicos, los fiscales, los investigadores? Y la segunda noticia es un dato que no sé si tengas, pero es que es una industria muy intensiva en mano de obra. ¿Cuántos empleados calculan ustedes que hay detrás de las pantallas y de las bocinas? Sí, mira, contamos nosotros con arriba de 1,400 concesiones de radio y televisión. Y hablando de trabajadores de la industria, trabajadores directos, son arriba de 60,000, ¿sí? Más otros indirectos que están muy por encima de esos 60,000, ¿no? Y somos una industria, de verdad, es una industria creativa que se entrega, que disfruta lo que hace. Cuando tú ves a los productores, a los conductores, a los locutores, son gentes que viven con una alegría de poderle servir a su auditorio. Yo creo que hay que pensar también en el uso racional de esos medios que está allí y que debemos los mexicanos de saber que se llevó mucho tiempo construir, ¿no? Sí. No quisiera dejar de agregar, Federico, que aquí la vocación de servicio de los concesionarios y de todos los trabajadores de la industria es enorme. Transmitimos millones y millones de spots todos los años, refiriéndonos precisamente a cuestiones que ayuden al altruismo, al servicio en las contingencias de cualquier tipo que suceden. Ahí está la industria de la radio y la televisión. Hasta luego, José Luis. Qué gusto verte, así sea por este medio. Muchas gracias por venir, José Luis, en este medio. Estamos en contacto y no se vaya. Estamos en un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos aquí de regreso en Primer Círculo. El día de ayer, como ya comentamos en el arranque, hubo una serie de anuncios del presidente respecto a qué hacer para tratar de ayudar a la economía en esta severa crisis que se nos viene.
¿Cómo lo viste, Federico? A ver, Carlos, yo comenzaría diciendo que creo que se esperaba otra cosa. Se esperaban anuncios mucho más puntuales, sectoriales, como los que han sacado, por ejemplo, algunos gobiernos estatales, como lo acabamos de ver con la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Y el informe lo que hizo fue ratificar los grandes lineamientos del uso de los dineros públicos hacia las personas de forma directa. Como sabemos, esto no garantiza la creación de empleos o el tratar de mantener los empleos que hoy están vigentes, sino que es dinero que va a ser utilizado por estas personas. Creo que el sector empresarial, tanto las tres cámaras por lo menos, a saber el Consejo Coordinador Empresarial, a saber la Canacintra, a saber la CONCAMIL y la propia Coparmex, hicieron públicos documentos previos que le habían hecho llegar al presidente de la República, donde había sugerencias muy concretas. Y creo que esto no apareció y la reacción en redes sociales fue muy mala, muy mala. Entonces creo que el presidente debería de reconsiderar la posibilidad de acudir a ese tipo de medidas, de aceptar las sugerencias que le han hecho los empresarios, porque no hubo un comentario favorable de las grandes cabezas empresariales. De hecho, es muy difícil encontrar un comentario favorable entre la opinión pública publicada. De las pocas que es de Gibran Ramírez, dice que en el fondo sí es Roosevelt, lo que pasa es que Roosevelt empezó con los apoyos a la gente y con un gran programa de infraestructura. Y creo que hay que subrayar que es importante que el presidente apoye a los que menos tienen. Claro. Pero lo que falta es lo nuevo. Digamos, el programa de infraestructura de Dos Bocas, pues no es la mejor forma de impulsar un programa de creación de empleo. En el fondo es una actividad que una vez que está funcionando no genera demasiado empleo, amén de que no es necesariamente lo que requiere hoy el país. Y ese esfuerzo que él ha hecho desde el primer día de gobierno de no subir la deuda, le va a subir por la parte más complicada, que es, se va a hacer más chico el PIB, entonces la deuda como proporción del PIB se va a crecer sin que haya aumentado la masa de recursos. Y dos, Federico, pues me preocupa el que los impuestos que pueda cobrar como resultado de esta recesión, pues van a ir a la baja. Y sabes qué, Carlos, no sé si estés de acuerdo, pero creo que hubo algunas ausencias muy importantes. No se habló de los tapabocas, cubrebocas, no se habló del personal médico, que es, pues de alguna manera son los soldados que están saliendo a dar la batalla. No se habló de la crisis con la, yo diría, severidad que estábamos esperando. La opinión pública está ahorita formándose en muy buena medida de la observación de qué hace el gobierno en relación a la pandemia. De tal manera que creo que no fue un discurso afortunado por muchas cuestiones, y eso preocupa porque el liderazgo del presidente debe de ser utilizado en estas fechas para precisamente tratar de cambiar ciertos hábitos que no se está viendo en la mayoría de las ciudades de nuestro país, tratar de inducir a la tranquilidad, tratar de dar una visión de serenidad para los ciudadanos. Y esto tampoco fue así. Porque además, Federico, el presidente tiene una enorme credibilidad. Aunque ha ido perdiendo credibilidad y apoyo, sigue teniendo una amplia credibilidad en sectores muy importantes. Y lo que diga y haga es un ejemplo que va a condicionar la propia capacidad de la sociedad de respetar estas medidas. Y no basta en materia económica simplemente cerrar con un Viva México, México es más fuerte, etcétera. No, se van a requerir cosas puntuales, porque además los competidores de las empresas mexicanas se los están dando. Entonces podemos acabar en el peor de los mundos, que es no solo se debilitaron nuestras empresas, sino relativas a las otras empresas del mundo, ese gap va a ser aún mayor. Y creo que en el fondo ni siquiera fue lo que tenía que ser, un espacio para anunciar nuevas medidas, fue realmente su informe número no sé cuánto de sus primeros 100 días de gobierno y fue en ese formato. Si alguien no hubiera estado empapado del tema de, como estábamos todos, del coronavirus, ni se hubieran enterado que realmente esto era en el contexto de una crisis tan profunda. Sí, y además el manejo mismo digamos, de la escenografía que se utilizó para la ceremonia
pues presenta un presidente muy solo, lo cual no es conveniente, muestra un presidente con un lenguaje corporal bastante equívoco. No sé, me imagino que hubiera podido estar sentado en su despacho y no en un patio vacío, que además fue filmado vacío, con una mampara atrás que francamente pues, no venía al caso. Creo que incluso en eso, en las formas de comunicación, no está la sensibilidad a la altura de lo que está ocurriendo en el país y deberían de reflexionarlo simplemente, ¿no? Reflexionar y también darse cuenta de que el presidente cumple ese papel de líder en la emergencia en todos los países y lo hace en un contexto, como tú decías, espacial muy distinto. Lo hace en su despacho, acompañado de gente, refiriéndose a los problemas concretos que está enfrentando la sociedad y las medidas para poderlo pues, paliar, enfrentar de alguna forma que sea más productiva. Y yo, Federico, me temo que este año puede ser, y no lo digo en tono alarmista, sino en tono con los datos que hoy tenemos, la peor caída en el producto en la historia moderna del país. Así es, así es, así es. Y bueno, ejemplos hay muchos, Carlos. O sea, podemos voltear a ver lo que se está haciendo en España, pero también podemos voltear a ver lo que se está haciendo en muchos otros países, en los propios Estados Unidos, aunque la dimensión es muy diferente, pero también en las actuaciones estatales. Es decir, sí hay muchas alternativas viables, como lo decías tú, la banca creo que dio un buen ejemplo al permitir que los pagos se hagan de manera diferida. Creo que esto va a ayudar al consumidor. Y como eso, las promociones que están haciendo el sector privado son, creo, que muestras de lo mucho que se puede hacer para paliar lo que definitivamente va a ser una crisis gravísima, ¿no? Y con esta paradoja de tener un gobierno de izquierda que uno asocia normalmente con expansión del gasto, mayor intervención del Estado, y en esta ocasión lo que tenemos es un presidente que prefiere mantener una actitud muy pasiva, fiscalmente muy ortodoxa, y no dándose cuenta de que el Estado puede cumplir roles muy importantes en este tipo de momentos. A veces hasta parecería, Federico, que lo que está esperando es que quiebren las empresas. Sí, bueno, yo quiero pensar, quizás es un optimismo infundado, pero quiero pensar que sí habrá tiempo. Fíjate que la semana pasada corrieron rumores muy fuertes de la salida del secretario de Hacienda, de la remoción de la secretaria de Gobernación. Rumores, pero lo que te dicen esos rumores es que en el imaginario colectivo hay esa necesidad de que haya cambios. Entonces creo que cuando el presidente dice no va a haber cambios, también está cancelando esa fuga, que es así, siempre ha sido una válvula de escape, el remozar su gabinete, un gabinete que además ha tenido mucho desgaste, y tratar de encontrar nuevos rostros para una situación excepcionalmente difícil. Todos los presidentes lo han hecho, no veo por qué no lo haga el presidente López Obrador. No es más, su firmeza o su fuerza no sale del hecho de que no modifique su gabinete. Hay que introducir nuevos rostros, nuevas alternativas, nuevos tonos para que el presidente pueda implementar sus políticas públicas en una situación realmente muy compleja, ¿no? En teoría sí, pero en la práctica acá no hay gabinete público. La única cara conocida, además de la del presidente, de forma regular, es la del subsecretario de Salud, que da todas las estadísticas regularmente. Y creo que por eso para el presidente no es crítico cambiar o no a la gente del gabinete. Tuvimos hace 10 días a quien asumió como liderazgo político en la declaración de emergencia. No fue el secretario de Gobernación, sino el secretario de Relaciones Exteriores. Los secretarios sufren de que les hagan un poco de caso. Es notable en esta presentación de ayer, Federico, pues que no estaba claro el input del secretario de Hacienda. Sí, sí. Y esperemos, digamos, el sector empresarial, en los comunicados del sector empresarial, lo que se nota es cierta desesperación, Carlos. ¿Por qué? Porque han transcurrido semanas, meses desde algunos de los encuentros y no hay una sola medida que haya sido adoptada por el gobierno federal para impulsar. Entonces, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer las cámaras? ¿Qué más pueden hacer? No mucho más.
Pero yo sí creo que el gobierno puede hacer mucho, y tú lo decías hace rato, ¿no? Las cámaras cumplieron hasta donde pueden su papel, no hay partidos de oposición, toda la pelota está al lado del presidente. ¿Qué podría hacer el presidente si quisiera, si oyera, si viera lo que están haciendo en otros lugares del mundo? Pues es políticas sectoriales de apoyo muy concreto, a través, por ejemplo, de extender los plazos del pago sobre el impuesto de la renta, cubrir los salarios de empresas grandes que pagaron impuestos, con créditos fiscales que luego irán pagando las empresas. Es un problema de permitirles sobrevivir en una etapa donde se van a quedar sin dinero. O sea, las empresas les piden que paguen los sueldos completos, pero no les dan opción para generar esos ingresos, y las cajas de las empresas, las finanzas de las empresas, pues no van a dar en muchos casos, dicen los que siguen esto, más de un mes. Así es, Carlos, y pues seguimos a la espera, lo cual no es una buena noticia. Y antes de terminar, porque creo que ya nos tenemos que despedir, a mí me gustaría contar una historia, porque es eso, es una historia muy breve de una enfermera que salió, se subió a un taxi, y cuando llegó a su destino, el taxista le dijo: no le voy a cobrar, usted está haciendo un servicio por nosotros, yo voy a hacer mi aportación de esta forma. Creo que todos deberíamos de pensar qué podemos hacer para beneficiar al sector salud y a los que están dando la batalla. Ha habido, por desgracia, algunas agresiones también a personal médico que son verdaderamente una infamia. Entonces, creo que en el ánimo nacional hay que insistir en esto. Si el presidente no lo hizo, los que tenemos el privilegio de tener un foro, hay que insistir en que estamos apoyados en personas de bata blanca. Así es, Federico, el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado este lunes en esta emisión nueva a la distancia con las normas sanitarias actuales, y lo esperamos el lunes entrante aquí, desde nuestras respectivas casas en Primer Círculo. Nos vemos la semana que entra. Recuerden, cubrebocas todo el tiempo si salen de su casa. Buenas noches.